Ahora bien, también como criminalistas o como peritos, ¿qué debemos de saber? Principios de la criminalística, ¿ok? Esto es importante porque nosotros debemos de conocer y los principios siempre, siempre son aplicados cuando se está procesando un lugar de intervención, ¿ok? Si bien son teóricos, al momento de observar, nosotros vamos a tener en cuenta y vamos a comenzar a relacionar todos aquellos elementos indiciarios o elementos indicativos e indicios que a nosotros nos van a dar información de lo que se está investigando, ¿ok? Tenemos el principio de uso. ¿A qué hace referencia? Prácticamente este principio se refiere a todos aquellos elementos o agentes vulnerantes de orden químico, físico, biológico o de diversidad física, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Principalmente los agentes de características vulnerantes, ¿a qué hace referencia? A todos agentes que te van a generar o pueden generar un daño, ¿ok? Y hay diversidad física. Entonces, para que se pueda cometer algún delito en particular, ¿a qué hace referencia? ¿Se debe de utilizar algún objeto? En este caso podemos poner el ejemplo de un arma de fuego, ¿ok? Que el principio de uso va a hacer correspondencia a esto. Al momento de que nosotros estemos observando el lugar de intervención, podemos encontrar un arma de fuego y, a su vez, vamos a poder ir creando las conjeturas. Entonces, para que se pueda utilizar o producir, siempre se debe de utilizar algo, ¿ok? Entonces, estos van a ser prácticamente todos aquellos elementos que van a ser utilizados por el autor del hecho, ¿ok? Ahora bien, aquí hace referencia el principio de producción, como les comentaba. El principio de uso va a cumplir con unas características que para que yo pueda realizar alguna acción necesito utilizar algo, ¿ok? Y ese objeto que yo utilicé me va a producir algo. Si yo utilizo un arma de fuego, ¿qué me va a generar? Me va a generar un orificio de entrada en alguna superficie, en algún objeto o en algún cuerpo, ¿ok? Entonces el principio de producción hace referencia prácticamente a la producción de indicios, ¿ok? O evidencias materiales que también estos van a ser de variedad física, estructural o morfológica, dependiendo del elemento u objeto que se utilizó. ¿Y esto qué te va a brindar? Elementos identificadores y reconstructores en el lugar de intervención. ¿Ok? Ahora bien, tenemos aquí el principio de correspondencia. ¿Ok? Aquí es principio de correspondencia. Muy importante. Va a ser principalmente aquel intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos. ¿Ok? Prácticamente cuando estamos hablando del principio de intercambio, esos tres puntos importantes son los que se toman en cuenta. Víctima, victimario, el lugar de los hechos. ¿Ok? O también que puede ser prácticamente lo que es el lugar como tal de intervención con la víctima o el lugar de intervención con el victimario, ¿ok? Entonces, en este principio, en el tercer principio de la criminalística, que también se le conoce como el principio de Lockhart, si ustedes, colegas, tienen contacto con algún objeto, con alguna persona, ustedes se llevan algo y la otra persona se va a llevar algo. En el tenor del ejemplo del arma de fuego, ¿ok? Ahí vemos un orificio de entrada y si nosotros hacemos la investigación correspondiente, nos puede dar prácticamente una medida de lo que es el diámetro que podemos asociarlo. ¿Con qué? Con que con el cañón específicamente un arma de fuego donde se va a cumplir lo que viene siendo el principio de intercambio, ¿ok? Entre los dos, aparte de que pueda haber que elementos como alguna pólvora incombusta y demás características, ¿ok? Ahora, si viene el principio de correspondencia. Y para eso quiero presentarles esta parte, de un momento para poder explicar de una manera mucho más sencilla y que quede un poquito más claro. Aquí nosotros estamos viendo lo que viene siendo el cotejo y la comparativa de dos casquillos. ¿Ok? Punto muy importante, cuando se hace un cotejo y una comparativa de cualquier elemento
por ejemplo, un casquillo en el lugar de intervención, o también, ¿qué más podría ser? Algún arma de fuego que se encuentre en el lugar de intervención, que nosotros tengamos duda de su procedencia, ¿ok? Ahí estaremos hablando del cotejo comparativa de dos elementos. Ahora bien, y el elemento indubitable, hay una correspondencia entre uno y otro elemento, ¿ok? Oh, excelente. Déjeme solucionar esta parte. Solamente para precisar si ya se escucha bien el audio, si no se distorsiona. ¿Todo bien? Para continuar con la información. Excelente, muchísimas gracias. Como les comentaba, entonces aquí ya estamos aplicando principalmente otro principio de la criminalística, donde se establecen dos elementos, ¿ok? Y se están cotejando el elemento dubitado con el elemento indubitado y aquí se está probando que hay que una correspondencia, ¿ok? Ok, desde que mostré la comparativa no se escuchaba, ¿ok? Entonces, les comento de nuevo, ¿no? Este es uno de los principios de la criminalística donde también nosotros tenemos el elemento indubitado, que no hay duda de su procedencia, el elemento dubitado, donde sí hay duda de su procedencia, se cotejan, ¿ok? Para obtener el elemento indubitado, ¿qué se hace? Se agarra, por ejemplo, algún arma de fuego en específica, se agarra un cartucho articulado del almacén de cartuchos, por ejemplo, de fiscalía, se hace ahora sí que la deflagración del arma de fuego y se extrae ese casquillo. Como nosotros peritos sabemos de dónde provino ese casquillo, hay que hacer referencia a que ese es el elemento que indubitado, ¿ok? Y el elemento dubitado, que hay duda de su procedencia, lo podemos encontrar en el lugar de intervención, o como coloquialmente lo conocemos, la escena del crimen. Estos dos están sujetos a cotejo y comparativa, donde el principio, ¿ok? De correspondencia va a decir, ok, los dos casquillos tienen las mismas marcas de herramienta y estas marcas de herramienta que nosotros encontramos en el casquillo, ¿de qué tipo de arma de fuego se pueden obtener? Por ejemplo, de un arma de fuego pistola tipo Glock 9x19, de un tipo revólver, ¿ok? Entonces ahí nosotros ya estamos hablando principalmente, uno, del principio de intercambio. Otro, del principio de correspondencia, donde los dos elementos dubitados como indubitados se cotejan y las marcas de herramienta coinciden y esos te llevan a qué? A un arma o un arma en específico que se utilizó para accionar o percutir, en ese sentido, estos cartuchos articulados, ¿ok? Ahí estaremos viendo esa parte. Ahora bien, continúo con presentación y es lo que les explicaba anteriormente. Aquí lo estamos viendo con este tipo de imagen, ¿no? Donde el orificio de entrada nosotros al momento de hacer las mediciones correspondientes van a ¿qué? A tener una concordancia con lo que viene siendo la boca del cañón del arma de fuego. Y es lo que estamos viendo ahorita, la realización de estudios comparativos micro y macro con el programita que miramos ahorita. De la misma manera, el análisis con instrumental científico de los elementos problema y los elementos testigo. Los elementos problema hacen referencia a los elementos dubitados, duda de su procedencia. Y los elementos testigo, aquellos elementos indubitados, ¿ok? Que no hay duda de su procedencia. Para así poder llegar a dónde? A la identificación del agente de producción y nos vamos al primer principio, principio de producción, el elemento que se utilizó y poder conocer la correspondencia y sus características del mismo, ¿ok? Tenemos el principio de reconstrucción. Una vez que ya todos los análisis se realizaron, ya que se procesó el lugar de intervención, pues ¿qué podemos tener en cuenta aquí? Principalmente que al momento de que ya se emiten los diversos dictámenes, por ejemplo, en medicina legal, en química, en balística, en criminalística de campo, toda esa información nos va a ayudar a nosotros a poder establecer una reconstrucción, ¿ok? Tanto de los indicios y evidencias materiales que encontremos en el lugar del hecho como en el laboratorio, ¿ok? Y posterior a eso nosotros debemos de hacer que una reconstrucción de característica
gráfica o una recreación de orden criminalístico. Ejemplo, lo que tenemos aquí, que aquí se está haciendo una recreación de una colisión en materia de hechos de tránsito terrestre, ¿ok? Ahora bien, toda esa información nosotros la tenemos que demostrar de manera gráfica, de todas aquellas conductas, maniobras y dinámicas realizadas en el hecho que se está investigando. Por ejemplo, en balística, una balística de trayectorias, ¿ok? ¿Cuál fue la posición de la víctima y el victimario? ¿Cuál fue la posición de los disparos? ¿Cuál fue la incidencia de los disparos? Si fue de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante, de adentro hacia afuera. Prácticamente eso nos los da el principio de qué? De reconstrucción, conforme a toda la información y todos los informes y dictámenes periciales obtenidos por las diversas áreas de servicios periciales o de diversas áreas de criminalística, ¿ok? Y tenemos, muy importante, el principio de certeza. Prácticamente la certeza y la probabilidad son puntos y elementos muy importantes que a nosotros nos va a dar muchísima información. El principio de certeza, qué tan convencidos, qué tanta certeza tenemos que lo que nosotros decimos justamente es así como pasó. Siempre va a haber un rango de probabilidad alto, mediano o bajo, ¿ok? ¿Esto conforme a qué? A las investigaciones que nosotros realicemos, ¿ok? Si nosotros queremos tener un principio de certeza y un principio de probabilidad altos, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Principalmente utilizar metodologías propias de la criminalística, ¿ok? Todas aquellas tecnologías que nosotros utilicemos para procesar el lugar de intervención, hacerlo de la manera adecuada. Eso nos va a dar la certeza, ¿ok? ¿De qué? De estar convencidos del trabajo que nosotros estamos realizando. Y por lo tanto nos va a arrojar una probabilidad alta que lo que nosotros decimos realmente haya sido como realmente fue, ¿ok?